Los pueblos precolombinos mayas veneraban una divinidad suprema. Se trataba de un espíritu cósmico que se encontraba inminente en la totalidad del universo. Este se hacía presente en la naturaleza a través de una gran variedad de aspectos y hierofanías. Una hierofanía es la manifestación de lo sagrado en la naturaleza. Para ellos, todo lo existente es partícipe de una misma esencia divina: los hombres, los animales, las plantas y las piedras, montañas, los ríos, el rayo, la lluvia, el fuego, las estrellas, el viento, lo visible y lo invisible. La ceremonia maya, elemento fundamental de su identidad, es una práctica de religiosidad y la espiritualidad. Es una actividad sagrada a través de la cual el ser humano busca acercarse al contacto y a la comunicación con el Ser Supremo. Los rituales y ceremonias se asociaron con ciclos terrestres y celestes que fueron observados y grabados en calendarios mayenses. Los sacerdotes mayas tenían la tarea de interpretar estos ciclos y hacer un panorama profético sobre el futuro o el pasado. En base a este elaborado calendario anual de fiestas y ceremonias sagradas, el hombre antiguo se reintegraba cíclicamente una y otra vez por la ley del eterno retorno a sus orígenes míticos. Todas las prácticas religiosas de la civilización maya estaban ligadas al relato de la creación. Dado que los dioses crearon a los hombres, a cambio, estos debían adorar a las divinidades alimentándolas. Desde esta cosmovisión, los dioses no son más que los canales a través de los cuales se manifiesta lo sagrado. La ceremonia o fiesta se lleva a cabo con objetivos muy concretos: para inaugurar y celebrar fechas importantes, rendir ofrendas como muestra de agradecimiento, para pedir bienestar, salud, trabajo y sabiduría en momentos difíciles de la existencia, saturarse de energía positiva para limpiarse de energías negativas, entre muchos otros fines. Las ceremonias se planificaban minuciosamente por los sacerdotes vestidos con pieles de jaguar, hábito rojo, joyas y cofias adornadas con flores. Y era dirigida por un sacerdote o sacerdotisa, quienes se purificaban mediante el ayuno, la abstención sexual y la confesión. Los hombres ayunaban 60 días, además no se bañaban, se ennegrecían el rostro con hollín de teas de pino, se apartaban de sus mujeres para residir en los templos por 60, 80 y 100 días antes de alguna ceremonia grande. Se sangraban continuamente con una espina de pastinaca en la lengua, las orejas y las partes carnosas del brazo y del pene. La sangre se dejaba caer en hojas de papel de amate o se recogía en platos y se ofrecía a los dioses. En el Códice de Madrid puede encontrarse representaciones de 4 dioses que, unidos por una cuerda, se pinchan sus penes erectos. La purificación espiritual se alcanzaba mediante la automortificación o la confesión. Consistía en un acto de humildad mediante la declaración de los pecados cometidos a un sacerdote, de forma individual, en un diálogo íntimo con los dioses o en comunidad, a través de una anciana que hacía de chivo expiatorio a la que se golpearía para que expiase todas las culpas que habían sido confesadas. Encendían el fuego purificador para limpiar espiritualmente el templo, quemando inciensos, resinas con otros materiales. La creencia religiosa maya consideraba contaminadas a las mujeres porque entendían que la menstruación era algo impuro. Por eso no participaban de las ceremonias. El tema de estas esencias y de algunos otros objetos animados, como papel de corteza de árbol, copal, jade y la sangre de gobernantes, junto con determinadas prácticas de alteración de la conciencia, permitieron a los reyes entrar en trance y contactar con los dioses y con sus antepasados para conjurarles y hacerles intervenir en sus rituales. El resultado de este contacto chamanístico se comunicaba a los asistentes al ritual por medio de la danza estática y de cantos, en la que los oficiantes se comportaban con actitudes propias de seres divinos. Los mayas practicaron el sacrificio de hombres en honor de sus dioses. Su intención era la de preservar la vida a través de la muerte. Las víctimas de los sacrificios humanos que practicaban los antiguos mayas eran en su mayoría niños y hombres jóvenes o prisioneros de otras tribus. A veces eran arrojados vivos y otras veces eran cruelmente asesinados y arrojados a los lagos en cavernas subterráneas llamadas cenotes. Practicaron también el sacrificio de animales. En todos los casos, la sangre de los animales sacrificados se ofrecía ritualmente a los dioses. Algunas representaciones del ave Moán, manifestación del dios de la muerte, muestran una combinación de ave y perro, ya que era el perro quien conducía las almas de los muertos al Xibalbá. La relación del perro con el hombre incluso permitía que se sacrificase este animal en sustitución a los humanos. La actividad religiosa es practicada en los denominados centros ceremoniales o altares mayas, que han sido edificados como lugares sagrados, tales como los cerros y otros lugares considerados vestigios de los antiguos mayas.
que en realidad puede ser cualquier sitio por el carácter sagrado de la naturaleza. Las cuevas y cenotes han sido escenarios de gran importancia para los mayas desde tiempos ancestrales, ya que se consideraban portales o ventanas al mundo de los muertos. En una representación del cosmos pintada en un plato trípode, el cual se cree fue destinado a contener la sangre que ayudaba a abrir el portal al otro mundo, se pinta el portal abierto como una gran serpiente barbada y de mandíbulas esqueléticas que representa las fauces del inframundo. Los cenotes más importantes se puede mencionar el de Chichén Itzá, en el que se localizaron un total de 21 piezas de cerámica local con algunos elementos foráneos. De igual manera, el cenote en las cercanías de la ciudad de Uxmal, en el que se encontraron un total de 22 vasijas de tipos y formas muy variados, entre ellas algunas vertederas o chocolateras, vasos decorados y un tejo. Uno de los rituales más conocidos con relación a los cenotes era el denominado Chen Ku. Arrojaban personas vivas al cenote creyendo que salían al tercer día aunque nunca más aparecieran. Durante ciertas fiestas se elegían sirvientes y niños para este tipo de sacrificio. La evidencia arqueológica de los ritos que estuvieron asociados a los cenotes y cuevas con cuerpos de agua varía, desde decoraciones en las paredes de las cuevas como las conocidas caritas, así como estructuras pequeñas formadas por rocas apiladas, probablemente adoratorios o templos en los accesos. Además, se construyeron grandes y monumentales ciudades en las tierras bajas del sur como Palenque, Tikal, Chichén Itzá, Copán, Piedras Negras y Yaxchilán, pero también en la cuenca del río Pasión como el altar de sacrificios o Ceibal, y en la región de Petexbatún como Dos Pilas, Aguateca y entre muchos otros. Sus ciudades estaban colmadas de pirámides, que eran una representación de la montaña sagrada. Estas a su vez estaban llenas de ofrendas como comida de objetos de jade y cerámica, de la cual había para uso diario ceremonial, y era el principal objeto usado en los sacrificios en las cuevas, ya que la destrucción de un objeto permite la liberación de lo que en ella representa y permite su uso por los dioses. Los hallazgos de vasijas rotas con cuchillos de obsidiana y restos de fogata hablan de ceremonias consagrado como sacrificio. Dibujado sobre un vaso convencional usado como soporte, se muestra el secular naturalismo maya con la suprema vitalidad de una magistral y sensual línea. Los incenciarios, utilizados para quemar copal o pom en las ceremonias provenientes de la costa del Pacífico y el altiplano, son especialmente finos y elaborados, y se han encontrado incenciarios con efigie y con espigas. Se elaboraban figuras antropomorfas y zoomorfas representando reyes, sacerdotes, dioses y otros seres de la vida espiritual del maya, que servían como ídolo para la adoración y como ofrendas. Ollas y cántaros miniaturas que son indicadores de las prácticas rituales más complejas, urnas, objetos de cerámica y piedra, donde los camuiles sustituyeron en gran medida las figurillas de barro. Las vasijas llamadas tipo zapato aparecen con cierta frecuencia en contextos rituales también. También han revelado que los reyes mayas eran sepultados con máscaras que simulaban los rostros de sus dioses, eran de tipo mosaico y estaban hechas con piezas de jade, conchas y huesos. Los templos estaban decorados con dinteles, con escenas rituales como en los templos de Yaxchilán, donde representan a la señora Cabal Hog en trajes y actos ceremoniales. Otro dintel presenta a la consorte de Itzamnag Balán II, ofreciéndole un casco de jaguar en algún ritual de significado velado. Cascarones de estuco, representando dioses y monstruos míticos, decoraron los templos destinados a impresionar y acongojar al pueblo en los rituales públicos. En los patios exteriores y en los campos de juego de pelota es posible encontrar representaciones del instante del arrancamiento del corazón. Muestra un detallado artesanado y numerosos elementos signales que hacen de estas obras una ideografía de severa composición, con dinámicas volutas que determinan el predominio de las figuras sobre el fondo. En algunas locaciones se colocaron ofrendas en algunas canchas del juego de pelota, como figuras de jaguares. Esculturas en piedra mostraban rostros sonrientes de carácter ceremonial, piezas de hacha cuyo diseño es original y complejo, al igual que su relevante talla realizada en un delgado trozo de piedra. Los personajes sonrientes establecieron en esta cultura una particularidad sin par en Mesoamérica. Poseen una elaborada realización y se suponen de gran importancia ritual. En los patios se encuentran estelas y glifos que registran ceremonias y creencias. La estela es un monolito que empieza por ser una referencia calendárica y acaba por ser una obra de arte. En sus inicios, la estela no pasaría de ser un marcador,
Su función es la de un libro de registro, siendo su principal objetivo anotar una fecha. El numeral, poco a poco, se transformó en un glifo poético. A partir del siglo III después de Cristo, aparecen las estelas coincidiendo con hechos religiosos realizados en cada período calendárico, de los que hoy se pueden rehacer cronologías y niveles históricos de la cultura maya. Los glifos fueron ornamentos que enmarcaban un ideograma desarrollado con la mayor pulcritud. Servían para designar el nombre, deidades del sitio, dinastías reinantes o algún elemento que las caracterizara. También había ciertos glifos relacionados con la vida de varios gobernantes de las ciudades, nacimiento, captura y sacrificios, y nombres de personajes, así como también ascenso al poder, posibles alianzas de linaje, matrimonios, mención de antepasados y descendientes.